7 de la mañana con 11 minutos. Oiga, también nos reportan accidente en incorporación a Periférico bajando de Carmelitas. Está provocando mucho tráfico. Estoy viendo que es un auto, creo que con placa de Tlaxcala, y luego se quedó ahí atorado también como un camioncito de gas. Bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos en la incorporación a Periférico bajando de Carmelitas. Oigan, ya saben que también los funcionarios de casilla pues juegan un papel muy importante y sí me parece que hay que darles un reconocimiento. No lo vi yo, pero ayer me contaron. Oye, fíjate que en la casilla resulta que un señor como de 70 años, después de votar, dijo, bueno, ya cumplí con mi voto. Y ustedes ya cumplieron con la torta del día. Les dijo a los funcionarios de casilla. Uh-huh. Y que los funcionarios, oigan, señor, pues más respeto, ¿no? Pues es que... O sea, porque si no hubiera sido por esos funcionarios de casilla, esa casilla no se hubiera instalado, ¿eh? Claro. Porque muchos batearon al INE. Muchos lo batearon. Y ya ven que salieron sorteados los de J, los de el apellido con J, la primera letra del apellido J. El señor Jácome, el señor Jerez, la señorita Jiménez, el señor Jordán. Uh-huh. O la señorita Juárez. Sí, a quien le auguramos desde el día 1 cuando el INE dijo la insaculación va a ser para las personas con apellido J y mes. Sí, claro. ¿Qué mes es, Lupita? ¿De cumpleaños? Febrero. Y febrero dijimos, tal vez le toca a Lupita Juárez. Sí, claro. Y mira. Y entonces, oye, Lupita, ¿vas a ser funcionaria de casilla? Pues no me ha dicho nada el INE. No, sí, vas a ser funcionaria de casilla. Y de pronto llega y toca tu puerta. Y entonces el INE llegó a la puerta de nuestra querida Lupita Juárez, quien hoy está aquí en el estudio, que usted la escucha todos los días con mucha información y además una gran reportera. Y bueno, la idea, Lupita, acepta, primero porque es una convocatoria del INE y segundo, porque también va a ser muy interesante ver tu experiencia desde adentro, ya como funcionaria de casilla. Lupita, buenos días. Hola Pati, Carla, buenos días a ti y a todo el auditorio, ¿cómo están? Muy bien, oye, ¿qué fuiste? ¿Qué papel te tocó desempeñar? Pues fui primera secretaria en la sección 1110 del Centro Histórico. Ajá. Y bueno, me tocaba revisar, llenar las actas de apertura de casilla, de clausura y también contar las boletas, que llegaran completas, que estuviera listo el padrón y coordinarme con la presidenta y el segundo secretario. ¿A qué hora abrió la casilla? A las 8 en punto. Fuimos de las pocas que a las 8 estábamos listos. Uh-huh. Éramos 5 funcionarios. Todos llegamos 7:15. Ahí se revisaba pues quiénes habían acudido. La presidenta checaba los nombramientos. No llegó el segundo escrutador, entonces entró el suplente y pues ya se tuvo que recorrer toda la mesa. Ok, de 8 a 6 de la tarde. Cumpliendo obviamente los plazos de ley. Ahora, ¿qué pasó de 8 de la mañana hasta las 18 horas? Pues a las 8 de la mañana estábamos instalados y decían unos compañeros que ya habían participado en la elección pasada que a esa hora había gente formada y en esta ocasión casi como 9:30 llegó la primera persona y pues, obviamente era nuestra primera vez para algunos. Pero el señor muy amable, muy correcto, me parece que era el dueño de algún restaurancito por la zona. Y ¿en qué zona te tocó? En el Centro Histórico. Okay. Ajá, yo vivo en el Carmen, pero está en una calle que divide tal cual el centro del Carmen. Entonces nos tocó en la Clínica 2, en la sección 1110. Okay. Y ya llegó la primera persona a votar y pues muy confundido, pero él dice que cumplió con su deber. Se tardó 28 minutos en votar. ¿La primera persona? Sí. 28 minutos en votar. ¿Y en ese lapso llegaron otros más? No, nadie. Así como llegó, así se fue solito. Solito. No había fila, nunca hubo complicaciones. Una persona se tardó en votar hasta 1 hora y le dio tiempo. Es que aparte no había mamparas. Sí. No sé si recuerdan que las elecciones pasadas pues podías meterte. Es lo que decíamos. Y esta vez tal cual veíamos todo, ¿no? Cómo sacaban sus anotaciones, pudimos checar cómo algunos estaban googleando los nombres, ¿no? De las personas, revisando lista por lista. Un chico sí se tardó 1 hora en votar porque tal cual vimos que empezaba a googlear. Este me late, bueno, voy a googlearlo, porque obviamente no le dio tiempo de todo, hasta su mamá lo regañó, como de, oye, 1 hora, te dije que lo hicieras antes. Sí, claro. ¿No? Entonces... También otra persona que acudió, bueno, en el centro van las monjas a votar y en la lista nominal veíamos como unas 10 personas pues religiosas, van con la sotana y
Y solo fue una. Entonces los funcionarios me dijeron, hace un año vinieron en grupos, 10 monjitas a votar, y esta vez solo fue una. Y cuando recibió las boletas, sí nos impactó porque de repente dijo, ¿pero por quién voto? Okay. No, pues esa es su decisión. Es que no, mejor ya no. Y no las quiso regresar. Entonces, ¿y qué hicieron ahí? No, pues le dijo la presidenta no, pues va a tener que, ahora sí que lo que usted decida, pero ya lo tiene que depositar en la urna, ya no puede regresárnosla. ¿Y cuánto tiempo tardó? Pues como 25 minutos, echó sus votos y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿En serio? Oye, qué gran anécdota, ¿eh? Sí, porque también, pues, ¿qué es lo que te orilla ya actuar así, no? Ya una vez que sea lo que Dios medio quiera. Dijiste, va, pues ya en la menor hora ya no. Que Dios nos haga confesados. Sí, y como decían en la mañana, fueron puros adultos mayores los que acudieron a votar. Muy pocos jóvenes. La primera chica que llegó muy entusiasta y eso fue vi como 3 personas jóvenes, solo votamos 25 personas en la casilla. ¿25? ¿De cuántas boletas? De 219. O sea, 10% prácticamente. Casi 11%. Pero de esas 25, pues 5 fuimos funcionarios. Entonces 20 personas, 20 vecinos fueron a votar. Muy poquitos. Me decían que hace un año, en la primera hora de votación, esas 20 personas ya habían ido hace un año. Entonces, prácticamente se redujo la participación, pues, un 50%. No fueron... De por sí las casillas del centro histórico no acuden muchas personas a votar, porque al parecer son estudiantes, aparte apáticos, ¿no? Tengo un amigo que también fue funcionario de casilla hace un año, esta vez lo invitaron, ya no pudo, fue a votar y me dijo, en mi casilla solo han votado 18 personas y era las 4 de la tarde. ¿Cómo crees? Sí, luego cuando empezó a llover dijimos, pues ya no va a venir nadie, ya prácticamente llegó la capacitadora y nos dijo, ustedes van a terminar primero. Eso sí, todo el tiempo nos estuvieron preguntando por las casillas especiales, personas de Sonora, de Sinaloa, del Estado de México. Todos sí estaban también confundidos porque lo mismo de siempre, piensan que en cualquier casilla pueden votar y sí se cansan un poco que les dicen, por los cines. Entonces iban mucho a preguntarnos a nosotros y teníamos que mandarlos al CENCH. Eso sí fuimos como receptores de los foráneos. Oye, y por ejemplo, ¿hubo gente que a lo mejor llegó acompañada con otra persona y le permitieron a esa segunda persona estar ahí con, no sé, con algún abuelito o con algún chico que haya cumplido apenas casi los 18 años? No, llegó una persona con discapacidad, solo una, y nos pidió ayuda a los funcionarios. Entonces un escrutador fue el que pudo asistirlo porque tenía una discapacidad motriz. Entonces no podía él emitir su voto escrito. Y esta persona pues, le decía cuál, y ya él decía, me late ponle tal. Y lo ayudó ahí. Ya él iba. Oye, pero estaba permitido entonces que tuvieran asistencia. Sí. Porque me llamó mucho la atención, ¿no? El caso de ver a Beatriz Gutiérrez con su hijo, con Jesús Ernesto. Y luego también, a través obviamente de redes sociales, sí vi gente que no era tan mayor, pero que sí estaba acompañada de otra persona. O sea, 2 personas pues sí, en una mampara. Pues a nosotros el protocolo nos marcaba cómo acompañar a las personas con discapacidad y que ellos nos solicitaran apoyo, para eso estaban los escrutadores. No venía nada de si, pues se supone que es secreto. Claro. Y nadie intentó como pasar con otra persona. Lo que sí es que ya cuando íbamos a cerrar la casilla ya eran 5:30 y empezó a llover. 2 señoras llegaron juntas, me parece que eran hermanas. Y ellas sí, tal cual, se sentaron en las casillas y empezaron así de, ¿tú cuál vas a poner? No, pues tal. Entonces nosotros así de, pues no sé qué tan secreto, o sea, porque en realidad pues veíamos lo que hacían. Es correcto. Entonces, por ejemplo, mi mamá también votó en esa casilla y pues llegaron con sus acordeones, ¿no? O sea, con lo que habían investigado. Ahora, es lo que te iba a preguntar. ¿Llegaron con los acordeones impresos, los que vimos en redes sociales, o hicieron sus acordeones, sus apuntes? No, llegaban con sus libretitas, porque eran muchos adultos mayores, y sí llegaban con sus, o sea, de que habían investigado, con los pocos nombres que habían investigado, apuntes. Sí. Entonces llevaban sus números y como sus nombres. O sea, era muy genuino, eso sí, los acordeones de sus libretas, ¿no? O lo que decía hace rato, buscaban en redes sociales o en Google el nombre
de las personas que estaban ahí. Es que yo creo que sí le quitó privacidad el hecho de no tener la mampara completa. Entonces, nada más dime, a ojo de buen cubero, ¿viste gente que anuló el voto? Pues sí, sí hubo personas las que no tardaron, por ejemplo, ¿no? No más que llevar el acordeón porque se veía como tachaban. A mí ya no me tocó revisar tal cual las boletas, entonces no supe si hubo mensajes, porque ya me tocó llenar el total, de ir contando. Pero en mi sección al menos, todos muy cívicos, muy participativos. Oye, cierra la urna, cierra la casilla a las 6 de la tarde, ¿y luego qué hicieron? Porque además, a diferencia de cualquier otra elección, donde obviamente, se abre en ese momento, ¿no?, la urna y se van contando obviamente los votos, y ya sabe que los partidos tienen oídos y ojos en todas partes, o por lo menos en los puntos que más les interesa, ¿no?, para que no les vayan a transar un voto. Esto fue un mecanismo distinto. Justo eso estaba notando. Por ejemplo, hubo una observadora. Entonces, en estos tiempos muertos en los que nadie iba a votar, le pregunté, oiga, ¿y usted pues viene por interés genuino? ¿La mandan? Porque se tomaba selfies cada determinado tiempo. ¿Ah, sí? Sí, entonces dije, oiga, ¿y usted a quién le manda, no? No, pues sí me enseñó su acreditación del INE. Y me dijo, es que yo tengo que mandar reporte cada determinado tiempo. Digo, ¿pero a quién se lo manda? No, pues a mi jefe. Y solo alcancé a ver que me enseñó que decía licenciado tal. Y al parecer era como algún monitoreo de varios estados, porque cuando ella mandaba su reporte le decían, ¿de qué estado eres? Puebla, sección tal y así. Entonces ya iba mandando ese reporte y dice que había varias personas. Así dije, oiga, ¿pero a usted le pagan por eso? Sí. Y yo, pues los observadores se supone que no tienen que recibir un pago por eso, ¿no? Claro, es más como honorario. Pero pues ella dice, yo vengo de Balcones del Sur. Y yo, ok. ¿Y llevaba credencial del INE? Del INE, o sea, acreditada. Y esa es la diferencia, ¿no? Que este año no hubo partidos, no, me decían que las mesas eran mucho más grandes, tenía alguno que enseñarles a los partidos cada movimiento que hiciéramos. Y en esta ocasión lo que se hizo fue cerrar la casilla, contar los votos. Se contaron los votos que coincidieran las boletas. En este caso, si se habían utilizado 25, tenían que ser 25 de cada cargo que se votó. Claro. Y tenía que coincidir. Eso fue lo único que hicimos nosotros, verificar que se coincidiera. Se cerró el paquete tal cual como nos lo entregaron, con las instrucciones de regresar las boletas que no se habían utilizado. ¿Qué hicieron con esas boletas que no se utilizaron? Hace un año se supone que se tendrían que cancelar. Y este año nos pidieron que las guardáramos en otros paquetitos que decía que no nos habían utilizado, pero sin tachar. Entonces la regresamos, se selló el paquete, la presidenta de la mesa directiva es la que se hace cargo de entregar al final y nos hacen firmar el paquete completo sobre, pues que ya lo estamos entregando a la capacitadora y que lo va a llevar a la oficina central. Oye, ¿cómo te sentiste? ¿Satisfecha por haber participado? Pues extraña un poco porque nunca había hecho ese ejercicio. Sí es muy pesado. O sea, de repente dije, no, prefiero ser reportera, que también es muy pesado. Claro. Una jornada electoral, pero un reportero es muy pesado. Y dije, no, prefiero ser reportera, porque ahí tienes una responsabilidad enorme, ¿no? O sea, sí, me acuerdo que escribí, nos dan un borrador para el acta, y escribí una falta de ortografía y yo, no, pero ¿cómo, no? Entonces, de la presión, no sé, como que se siente uno presionado de tener algo oficial. Claro. También de cómo indicarle a las personas, ¿no? Por ahí luego nos preguntaban, oigan, ¿pero qué es PL? Entonces, luego la presidenta pues sí cometió cierto de poder local, y yo, no, poder legislativo. Entonces, me imagino toda la responsabilidad que tiene uno de orientar a las personas, porque si tú no sabes, si tú no estás bien informado, si no tuviste la oportunidad o se te olvida algo y le orientas mal a una persona, también pues esa responsabilidad que recae en ti. Y entonces sí me sentí un poco presionada por esto, y mis respetos. Yo creo que no había pensado, o sea, yo sabía que era importante, que es un valor cívico. Mis vecinos, creo que los más cívicos, los más correctos al aceptar este cargo, pero no, mis respetos, cambio por completo mi percepción de las personas. Claro, por eso le digo, hay que ser respetuosos con los funcionarios de casilla. Al final del día no estás en un cargo público, obviamente tú lo hiciste primero obviamente por convicción,
Y segundo, porque también queríamos tener una óptica profesional desde adentro, ¿no? Para que pudieras obviamente platicarnos esta experiencia con esta primera elección judicial y creo que es muy valioso todo lo que ahí viste y aprendiste. Así que muchas gracias, mi querida Lupita, por venirlo a compartir hoy en Oro Noticias y que bueno, también valga para que en el próximo periodo electoral la gente cuando le toque línea a su puerta lo acepte, porque yo creo que ese fue un factor que también influyó. Mucha gente los batió, le dijo no quiero o no puedo. O sí, y a la mera hora se arrepintieron. Y por eso también cuántas otras casillas dejaron de instalarse. Pero bueno, eso no le quita el gran porcentaje de abstencionismo que tuvimos en esta elección judicial. Y por ahí don Gonzalo, que me dice que es la primera vez que nos escucha y que escribe, dice, es que los medios de comunicación también influyeron. A ver, don Gonzalo, es que no podíamos decirle que iba a ser una elección sencilla cuando no lo era. Es que ni modo que no habláramos de lo contaminado que estuvo de origen todo el proceso de selección. Es que ni modo que no habláramos de quiénes eran los candidatos que ya tenían sus cuestionamientos. Ni modo que no habláramos de eso. Pero al final yo creo que cada ciudadano toma su responsabilidad y toma su decisión. No salir a votar es una decisión. Y salir a votar y anular el voto también es una decisión. Como informarse y votar por cada uno es una decisión. Entonces, yo creo que más allá de un pueblo flojo, más bien creo que fue un proceso que no fue tan fácil, ni siquiera para el INE organizarlo. No fue fácil que la gente creyera en el resultado. Con toda y la operación política que se pudo haber hecho, no se llegó ni siquiera a ese 20% que había estimado el INE. Esto es un área de oportunidad para corregir muchas cosas que no salieron bien a la primera. Sí fue un ejercicio, pero no salió bien a la primera. Gracias, querida Lupita. No, gracias a ti, Pati. Felicidades por este trabajo también, ¿eh? Al Muchas contrario. gracias. Vamos a la pausa, regresamos a las 7:28. Soy Pati Estrada. Ustedes tienen la opinión al 22 25 86 39 21 a través de Oro 94.9. Solo hits.